Evangelio de hoy jueves 2 de julio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos a San Otón. Lectura del libro del profeta Amos, capítulo 7, versículos 10 al 17. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en Israel, y el país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada, e Israel saldrá de su país al destierro. Amasías le dijo a Amós: Vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha tú la palabra del Señor. Tú me dices: No profetices contra la casa de Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor: Tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos e hijas morirán a espada, tu tierra se la repartirán los vencedores, tú mismo morirás en tierra pagana, e Israel será desterrado lejos de su país. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. La voluntad de Dios es santa. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. La voluntad de Dios es santa. En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. La voluntad de Dios es santa. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. La voluntad de Dios es santa. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 1 al 8. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto, trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: Este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: ¿Se te perdonan tus pecados? O decir: Levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estás en esta nueva bendición que el Señor nos permite disfrutar? Recordando quién somos, para que no se nos olvide quiénes somos: hijos del Padre, hermanos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo, creados a imagen y semejanza de Dios, capaces de experimentar el amor de Dios y capaces de compartir el amor que Dios nos tiene con nuestros hermanos. Ese es nuestro origen, el amor que Dios nos ha tenido, y esa es nuestra meta también, el amor de Dios por toda la eternidad en su presencia, en la presencia de la Trinidad en el cielo. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Dice el Evangelio de hoy que Jesús subió a la barca y cruzó a la otra orilla y llegó a su ciudad, Cafarnaún. Y unos hombres le presentaron un paralítico en una camilla. Dice, viendo la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos, oyendo esto, empezaron a pensar en su corazón: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y camina? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En aquel momento se levantó y tomó la camilla y se fue a su casa. Y la gente se admiraba de aquel prodigio y de que Dios hubiera dado tanto poder a los hombres. Este evangelio pues trae varias enseñanzas. En primer lugar, el poder que Jesús tiene, porque precisamente por eso lo hizo. Dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. El poder de Dios para perdonar. Cuando ha habido ocasiones, me ha sucedido en varias circunstancias, que personas pues vienen como que un poco inquietos de si Dios les habrá perdonado los pecados que han confesado. ¿Y por qué traen esa inquietud? Porque pues se recuerdan todavía de los pecados que cometieron, aunque ya los confesaron. Para nosotros Dios no quiere que al recibir el perdón del pecado se nos olviden los pecados. Él sí, Dios perdona los pecados y se olvida de ellos. Dice que los tira al fondo del mar, se olvida de ellos. Pero a nosotros no es bueno que se nos olvide. ¿Para qué? Para que no volvamos a cometer los mismos pecados. Eso es recordar la piedra, como quien dice, recordar la piedra con la que tropezamos, para no volver a tropezar con ella. Pero no quiere decir que Dios no nos ha perdonado porque no se nos han olvidado. Dios nos ha perdonado. Sí, hicimos los pasos adecuados: reconocimiento del pecado, arrepentimiento del pecado, propósito de no volver a pecar, confesión del pecado y cumplir la penitencia. Cumplimos la penitencia, Dios nos ha perdonado y Dios se ha olvidado de ese pecado. Entonces, el creer, y verdaderamente, como le dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Es decir, cuando el Señor nos perdona nuestros pecados, nuestra respuesta a ese perdón que hemos recibido es confiar en su misericordia, confiar en su poder sanador y renovador que tiene para perdonar los pecados, eliminar nuestros pecados, el efecto de nuestros pecados. Otra enseñanza en el Evangelio de hoy es el poder de la oración de intercesión. Porque dice, le llevaron unos hombres al paralítico en una camilla. Y dice, viendo Jesús la fe de aquellos hombres.
¿Qué quiere decir? ¿Vio la fe de aquel hombre del paralítico? No, vio la fe de los hombres que se lo llevaron. Y viendo la fe de aquellos hombres, le perdonó y lo curó a este hombre que estaba en la camilla. Entonces, qué importante es la intercesión, la oración de intercesión, las acciones en intercesión por el bien de las personas que nos rodean, por el bien de los familiares, por el bien, el interceder, el orar, el traerle a las personas ante Jesús. Por ejemplo, cuando llevamos una persona a misa, alguien que incluso quizás no tiene fe, pero porque lo invitamos, porque le insistimos de que nos acompañe y que vaya a misa con nosotros, lo llevamos a misa, y Jesús, al traérselo ante Jesús, Jesús ve la fe de los que lo han invitado y le concede a esta nueva persona que empieza a asistir a misa el don de la fe, el don de la gracia, el don de experimentar el amor y la misericordia de Dios. Entonces, ojalá que nosotros siempre tengamos ese testimonio y hagamos también lo mismo. Le traigamos muchas personas enfermos del cuerpo o del alma ante Jesús sacramentado. ¿Y dónde lo encontramos? En la misa, en la Eucaristía, en las hostias consagradas, pero especialmente en la celebración litúrgica de la Eucaristía. Traigámosle muchas personas a Jesús ante esa presencia de Jesús que nos quiere, que nos ama tanto y que nos quiere sanar, que nos quiere salvar. Y de esa manera ayudaremos a nuestros hermanos que pues también quieren ser salvados, también quieren ser felices, también quieren conocer ese amor que Dios nos ha dado a nosotros, experimentarlo. Porque el amor que no se comparte se puede perder, como dicen, el agua que no se pudre el agua que no se mueve se pudre y apesta. El fuego que no se propaga se apaga. Y la fe que no se comparte también la podemos perder. Así que compartamos con todas las personas que nos sea posible el amor de Jesús. Traigámoslos a misa y dejémoslos a los pies de Jesús para que Jesús se haga cargo de ellos. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos feliciando, sigamos compartiendo la palabra de Dios. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.